Dios los bendiga, paz del Señor. Vamos a iniciar la transmisión del día de la fecha. Vamos a iniciar orando y compartir lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, Señor amado, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor, y para siempre, Señor, es tu misericordia. Te damos gracias, te bendecimos, compartimos tu palabra, Señor amado, que creemos, Señor amado, será de bendición a todos aquellos que puedan oír, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, Dios bendiga. El día de hoy vamos a estar compartiendo Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Efesios 4, verso 11 y 12. Hoy vamos a tocar un tema importante y es el tema de los 5 ministerios. Vamos a tratar de definir en pocas palabras los 5 ministerios que están establecidos por la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos ver que el mismo Señor Jesucristo ha instituido 5 ministerios. Dice: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios que habla la palabra del Señor. Ahora, algo que quizás sea malentendido en la palabra, o más bien sea malentendido en la iglesia, es que los ministerios son jerarquías. Por eso hemos visto el crecimiento exponencial en este último tiempo, de que mucha gente se pone el título de profeta, apóstol, y la gente cree que por ser profeta o por ser apóstol es más que los demás. Y la Biblia no nos enseña tal cosa. La Biblia nos dice en el verso 12, y nos da el objetivo de los ministerios, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, son puntos o puestos o lugares de servicio no jerárquicos. Valga la redundancia, lugares de servicio. Son lugares donde Dios nos permite servir y de ninguna manera uno es mayor y menor. Cuando hablamos de los ministerios, estamos hablando de una línea horizontal. Hoy por hoy se enseña que el apóstol es mayor que el pastor. Ojo, Jesús dijo: yo soy el buen, no dijo apóstol, dijo el buen pastor. Y el buen pastor eligió o escogió a sus discípulos, a sus apóstoles. Entonces, de ninguna manera el apostolado puede ser mayor que el pastorado. Somos en línea jerárquica iguales, horizontales. El pastor es la persona a la que deben sujetarse, y vamos a leer por la palabra. El apóstol de ninguna manera está por encima del pastor, del profeta, del evangelista, del maestro. Hermano, no se equivoque, la Biblia no nos enseña tal cosa. Nos dice que son puestos o lugares para servir a Dios, nada más. No son lugares jerárquicos donde uno es mayor y uno es menor. No, son puestos de servicio con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar, no para gobernar, no para grado jerárquico, sino para edificación. Cada uno en su lugar sirve a Dios, honra a Dios. De ninguna manera, repito, esto es un grado jerárquico eclesiástico o un grado jerárquico dentro de la obra del Señor. Vamos a ver el primer ministerio, el apóstol, como dice ahí. Vamos a ir en orden como la Biblia lo está enumerando.
Y no por ser el primero en nombrarse en estos versículos significa que el apóstol es mayor. Mucha gente dice que los apóstoles, el último apóstol fue tal y cual. Hermano, la Biblia en Hechos 2:42 dice que la iglesia está cimentada en la doctrina de los apóstoles. Los 12 apóstoles que Jesús mismo escogió, hermano, dieron el cimiento doctrinal, el cimiento bíblico inspirados por Dios. Los apóstoles de hoy no tienen grado, no tienen autoridad de enseñar doctrina fuera de lo que el Señor estableció en su palabra. Hermano, ningún apóstol puede traer una nueva doctrina. Los apóstoles de hoy, hermano amado, como por ejemplo Bernabé en Hechos capítulo 14, verso 14, hermano, Bernabé fue nombrado con los otros apóstoles. Pero de ninguna manera quiere decir que Bernabé, hermano, estaba en el grado de poder simiente doctrinal en la iglesia. Los apóstoles de hoy, ¿cuál es la función de un apóstol? Un apóstol es el que va a un lugar, predica el evangelio, levanta o funda una iglesia, prepara a alguien para que se haga cargo de esa iglesia. Y el apóstol, después de es una especie de misionero. Una vez, hermano amado, de haber preparado a alguien para que se quede en la obra, deja a ese hombre y va, hermano amado, a otro lugar a hacer exactamente lo mismo. Predicar, enseñar, levantar una obra, poner a alguien a cargo y volver nuevamente a hacer ese mismo trabajo en otro lugar. El apóstol es el que levanta iglesias. El apóstol es el que predica y funda iglesias. Eso dice la palabra. Aunque Pablo, como le decía, estaba contado entre los apóstoles, Bernabé también, Hechos 14:14, estaba, hermano amado, contado con los apóstoles. Pero los apóstoles de hoy en día no tienen el grado, hermano amado, de enseñar doctrina fuera de la palabra de Dios. Nuevas revelaciones apostólicas. Ojo con eso. La Biblia nos enseña que el apóstol, hermanos, el que funda las iglesias, el que levanta iglesias, el que, hermano, predica, hermano amado, y levanta a la gente, hermano amado. Y, hermano, de entre los hermanos, él está, hermano amado, poniendo a uno que se haga cargo, lo capacita, lo levanta, lo fortalece, hermano amado, le da instrucciones. Y, hermano amado, al dejarlo a él encargado de la obra, pastor de la obra, hermano amado, va a otro lugar y, hermano amado, hace exactamente lo mismo. Le decía al principio, mucha gente dice: yo soy apóstol y tengo a cargo a pastores. Puede ser, pero el apóstol debe tener su pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Cuando un apóstol dice: soy mayor que el pastor, soy el mayor de todos, hermano, está diciendo, inclusive, está hablando algo en contra de la Biblia. Porque si Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y al decir un apóstol que es mayor que un pastor, mayor que un profeta, mayor que un evangelista, mayor que un maestro, hermano, se está saliendo de la palabra de Dios y está diciendo inclusive que es mayor que el pastor que dio su vida por nosotros. Jesús nunca dijo: yo soy el gran apóstol. Dijo: yo soy el buen pastor. De hecho, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, no mi apóstol. El apostolado, hermano amado, hasta hoy en día sigue vigente, pero no, repito, no para fundamentar nuevas doctrinas. La doctrina, hermano amado, está desde Génesis hasta Apocalipsis, fundamentada, la base del evangelio. Un profeta no puede traer nuevas revelaciones fuera de la palabra de Dios, porque entonces ni siquiera está siendo fiel al llamado de su apostolado. El apóstol de hoy es el que, repito, levanta iglesias, funda iglesias, prepara a la gente, prepara a uno, lo pone a cargo y sale a otro lugar para, hermano amado, hacer exactamente lo mismo. Ese es el trabajo de un apóstol. Ese es el ministerio del apostolado de hoy en día. Hoy veía algunos apóstoles que traen nuevas revelaciones que ni siquiera están apegadas a la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado, porque la Biblia no nos enseña tal cosa. En segundo lugar, está hablando de los profetas. Y el ministerio profético, por supuesto que está vigente hoy en día.
Pero en Deuteronomio capítulo 18, 20, déjeme que le lea. Deuteronomio 18, 20 hasta el 22 dice: el profeta que tuviera presunción de hablar palabra en mi nombre, o sea, habla en el nombre de Dios, pero no lo que Dios le ha dicho, sino que usa el nombre de Dios para hablar como si fuera Dios quien habla. Que tuviera presunción de hablar a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablase en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijeras en tu corazón: ¿cómo conoceremos palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta en nombre de Jehová hablare y no se cumpliese lo que dijo, ni acontecieres palabra que no ha hablado, con presunción habló al tal profeta, no tengas temor de él. Hermano amado, hoy la gente corre buscando palabra profética, buscando que un profeta le hable. Hermano amado, la profecía, la mayor profecía está en la palabra, Génesis hasta Apocalipsis. Y tu conciencia también es un profeta que hermano, te vas a dar cuenta de lo bueno y de lo malo. Hermano amado, no busques profetas corriendo de aquí para allá, queriendo que te hablen, hermano amado. Si quien tiene que hablarte, quien tiene que revelarte en tu corazón es Dios. Hoy hay en día profetas, hermano amado, que entregan extrañas profecías, palabras que ni se cumplen. Ese no es profeta. Escuché profetizar quién iba a ganar el mundial, quién iba a ganar las elecciones. Hermano, eso no es profecía. Eso es falta de entendimiento. Y la gente que escucha, hermano amado, cree que Dios está mandando profecía. Tenga cuidado. ¿Cómo sabré si no es palabra de Jehová lo que el profeta dice? Es porque no se cumple. Mire, recuerdo una oportunidad que estaba en una iglesia. Yo tengo del lado derecho el tímpano, o sea, no tengo tímpano más bien, aunque puedo oír. En ese tiempo que supuestamente me entregaron una palabra profética, el hombre que se decía tener la palabra profética se acercó a mi oído derecho y gritó tanto que en realidad ni siquiera supe lo que dijo. Y después él decía que me entregó una palabra profética que Dios le dio y una profecía. Hermano amado, yo pienso que Dios es claro, Dios nos conoce. Dios sabía que de este oído no oía bien. Hermano, además no se necesitaba gritar. Y a veces los profetas gritan y quieren, hermano amado, imponer, quieren, hermano amado, mostrar autoridad. La autoridad no se demuestra gritando. Me gritó tan fuerte, hermano amado, que no pude entender. Jamás supe lo que dijo. Yo siempre dije, si Dios quiere hablarme, Dios me conoce. Y yo conozco la voz de Dios. No cualquiera puede profetizarte. Hoy en día está activo el don profético, por supuesto que sí. Está activo el ministerio profético, por supuesto que sí. Pero muchos están haciendo mal uso de este ministerio, profetizando cosas hasta fuera de la palabra de Dios. En alguna otra ocasión alguna persona profetizaba a alguien que no estaba siquiera en la reunión, y la respuesta cuando le preguntaron si tal persona no está, ¿cómo usted pudo haber profetizado? La respuesta fue: la profecía 50 kilómetros a la redonda tiene efecto. Hermano, cualquier disparate. ¿El don profético está activo? Por supuesto que sí. Pero dice la palabra: tengan cuidado con los falsos profetas, con aquellos que profetizan de presunción de corazón, con aquellos que hablan en nombre de Dios, pero Dios no les mandó a hablar. Ninguna palabra profética debe ir apartado de la palabra. Hermano, la base es esta. Es la palabra de Dios. Hermano, de esta palabra nadie, ningún profeta debe salirse. El que se sale de esta palabra, hermano amado, le aseguro que está equivocado. Apocalipsis 22, 18, perdón. Apocalipsis 22, 18. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18.
Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de los libros que están escritos. Si alguno añade o quita de las palabras de esta profecía, o sea, la profecía se debe apegar, la profecía debe estar con, hermano amado, respaldo bíblico. Ninguna profecía, dice más adelante, tengo el pasaje aquí anotado, segunda de Pedro 1, le voy a leer, segunda de Pedro 1:21. Escuche lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía es traída por voluntad humana. Y lamentablemente el día de hoy, en el tiempo contemporáneo que vivimos, muchos profetas hablan por voluntad humana. Profetizan lo que ni siquiera está apegada a la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano amado, cuando hablamos de profetas. Hay apóstoles, hay profetas, sí. Pero ¿cuál es, hermano amado, el objetivo de estos ministerios? El objetivo de estos ministerios, hermano, es preparar a los santos, es edificar a la iglesia. Pero vemos tantas profecías, hermano, alejadas de la palabra, que son peligrosas. El profeta, hermano amado, que habla en nombre de Dios, lo que habla se cumple. Pero si lo que habló no se cumplió, hermano amado, dice la palabra en Deuteronomio, de ese profeta no tengas temor, porque habló de presunción de corazón, palabra que Dios no le mandó hablar. ¿Cuántas profecías sueltas que hicieron tanto daño? Que no sirvió, hermano amado, sino para destruir a la iglesia, para destruir a parte de la congregación. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. En tercer lugar tenemos a los evangelistas. Y voy a leer Hechos 21:8, donde hace mención a un evangelista. Hechos 21, verso 8. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe es mencionado como evangelista. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? El evangelista es aquel que predica el evangelio a gente que no conoce a Dios, que lleva el evangelio, las buenas nuevas, aún al que se ha apartado, le vuelve a presentar el evangelio de salvación, el evangelio de arrepentimiento. Un evangelista es aquel, hermano amado, que habla a la gente que no conoce a Dios, que habla, hermano amado, a la gente que se ha apartado de Dios. Uno que lleva el mensaje de las buenas nuevas. Hoy vemos evangelistas que predican solamente dentro de los templos. Si en los templos la mayoría, el 99% son creyentes, hermano amado, quien debe estar predicando a esa gente es el pastor, no el evangelista. Salvo excepción alguna. Pero, hermano amado, un evangelista es aquel que está afuera, que predica en la calle, que hace campaña, que está en el colectivo, que está en la plaza, que está en el hospital, hermano amado, que está buscando al perdido. Un evangelista, hermano amado, es aquel, hermano amado, que busca la salvación del alma, que evangeliza, que lleva el evangelio. Pero ¿cuántos evangelistas, hermano amado, están dentro de las congregaciones? Hermano amado, predican solamente dentro de congregaciones. Llevan el título, entre comillas, de evangelista, pero no el ministerio. Porque el verdadero evangelista, hermano amado, le gusta eso de lo que es campaña. Está afuera, está buscando las almas, está en los hospitales, está en los geriátricos. Porque su pasión, su llamado, su ministerio es llevar la buena nueva. ¿Cuántos evangelistas están hoy fungiendo como pastores y están fracasando porque no es su ministerio? Su pasión está afuera. Y el evangelista es el que, hermano amado, de afuera trae gente dentro de los templos. Ese es un evangelista.
El que lleva el evangelio, bendito los pies de los que trae, dice las buenas nuevas, el evangelio de la paz, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de oportunidad, el evangelio de restauración. Un evangelista es aquel, hermano amado, que lleva palabra buena, buena noticia. Un evangelista, hermano, no puede estar desesperado de predicar solamente en los templos, porque entonces no es evangelista, porque estaría predicando a los ya convertidos. Tiene que predicar o tiene que anhelar, hermano amado, rescatar, salvar almas, tocar al necesitado, tocar al que no ha conocido a Dios. Hermano amado, ese es un evangelista. A veces los evangelistas van de templo en templo, de congregación en congregación, de ministerio en ministerio, predicando solamente en las iglesias. Ese no es un evangelista. Puede tener el título, pero no el ministerio. El ministerio del evangelista es eso. Dice que estaban en la casa de Felipe el evangelista, el que iba y llevaba la buena nueva. Un evangelista es el que está, hermano amado, predicando en la calle, en el colectivo, con la pasión de hablar de Cristo, del plan de salvación, presentando el plan de salvación. A un apartado, hermano amado, presentando el plan de reconciliación, la oportunidad de volver a la casa de su Padre. Ese es un evangelista. 4. Pastores. Y quiero leer Hebreos 13:7. Vamos a ver el cuarto ministerio. Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mire cómo dice: el pastor habla palabra de Dios. El pastor no está hablando mal de uno, de otro, de aquel pastor, del otro pastor, de aquella iglesia, de la otra iglesia, porque entonces está, hermano, desenfocado en su ministerio. El pastor se dedica a hablar palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os predicaron, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor es el que enseña doctrina en la iglesia. El pastor local. ¿Sabe? Muchas veces invitamos a personas de afuera de la congregación. Vienen y quieren imponer doctrina, quieren enseñarnos doctrina. Hermano, cada iglesia sí tiene su costumbre. Hermano amado, tiene su forma de alabar al Señor. Pero ¿quién está encargado, hermano querido, de enseñar doctrina en la congregación? Es el pastor de la congregación. Salvo que el pastor invite a algún maestro que enseñe algún tema puntual. Ese es un tema aparte. Pero, hermano amado, quien está, hermano, puesto para enseñar doctrina es el pastor. No puede ir un evangelista a la iglesia de fulano de tal y querer enseñar allá. El pastor dice: habla palabra de Dios. Vamos al otro versículo, 13:17. Hebreos 13:17. Escuchen lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Mire que al apóstol en ningún lugar dijo obedezcan y sujétense a los apóstoles. No dijo obedezcan y sujétense a los evangelistas, obedezcan y sujétense a los profetas. No, pero la palabra nos dice obedezcan y sujétense a vuestros pastores. Una vez alguien me enseñó que hay 5 ministerios. A ver si se ve ahí. Alguien decía, este es el apóstol. Yo siempre dije, este es el pastor. Este es el profeta. Este es el evangelista. Este es el apóstol. Y este es el maestro. ¿Por qué? El profeta es el que declara el pecado. Así dice Jehová. Pero mientras apunta con un dedo, 3 dedos van contra él. Porque si habla palabra que Dios no le ha mandado, los 3 dedos están juzgándole a él. Este es el evangelista, el más conocido, el que va, hermano amado, de lugar en lugar haciendo campaña, predicando, el más conocido. Este es el apóstol, donde tenemos la alianza, que con amor funda iglesias, prepara gente, levanta nuevas obras con amor. Y este es el maestro donde entra
entra, donde los otros ministerios no pueden entrar. Descubre secretos. Ya vamos a ver el trabajo del maestro. Encuentra cosas en la palabra que quizá para nosotros, hermanos, están escondidas, pero él tiene la facilidad porque tiene su ministerio, el ministerio de la enseñanza. Y la Biblia nos dice, sujétense y obedezcan a sus pastores. O sea, un apóstol debe sujetarse y debe obedecer a un pastor. Un evangelista tiene que tener su pastor, obedecer y sujetarse. Un profeta y un maestro deben tener un pastor al cual deben sujetarse y obedecer. Obedecer y sujetaros a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mi pregunta es, ¿cuántos pastores estarán, hermano amado, dando cuentas a Dios con gozo y no, como dice acá, quejándose? Porque esto no es provechoso. Porque hay gente que no se sujeta, hay gente, hermano amado, que anda, hermano amado, en su impulso, en su naturaleza, dice, no, Jehová es mi pastor. Nada. Hermano, si no haría falta pastores, ¿por qué Dios instituiría, entre los ministerios pastores, profetas, evangelistas? ¿Por qué? Hermano, la iglesia tiene que aprender que debe sujetarse y obedecer a los pastores. Y los pastores tienen que, como dice Hebreos capítulo 13, verso 7, hablar palabra de Dios, no doctrina de un ministerio, no doctrina de una organización, no costumbre, hermano amado, de una religión, palabra de Dios. El pastor debe guiar al pueblo enseñándole palabra de Dios, y el pueblo debe aprender a sujetarse y obedecer a los pastores. Aún los apóstoles deben sujetarse a un pastor. El apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro que no tiene pastor y dice yo me sujeto al Señor, tenga mucho cuidado. Porque si la Biblia dice que, hermano amado, la iglesia debe sujetarse, todos tenemos que tener un pastor. Alguien a quien nos sujetamos, a quien obedecemos, porque ellos van a dar cuenta de nuestra alma. Y cuando lo hagan, dice la palabra, no lo hagan quejándose porque no es provechoso, sino lo hagan con alegría. El ministerio pastoral está para eso, para enseñar palabra. Para que el pastor, hermano amado, enseñe palabra, enseñe doctrina. Y en esto coadyuva, en esto ayuda el maestro. El maestro se dedica, hermano amado, a predicar en las congregaciones, hermano, enseñanzas. No predicación, enseñanza, que es diferente. Y ahí en Eclesiastés 12:11, Eclesiastés 12:11, déjeme buscarlo. 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las palabras de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Maestros y pastores son los que enseñan. ¿Quiénes enseñan en las congregaciones? Maestros y pastores. Doctrina, costumbre. El evangelista trabaja afuera, trayendo gente para dentro del templo, lo presenta al pastor. El pastor se encarga de discipularlos, de capacitarlos. Y el pastor no predica sino solamente palabra de Dios, palabra del Señor. Y el maestro enseña palabras. ¿Sabe? Hay gente inenseñable. No, yo ya sé y no necesito aprender. Inenseñable. Hay gente que dice a mí el Espíritu Santo me enseña. Y no dudo que sea así. Pero si el Señor puso entre los 5 ministerios un maestro, es porque necesitamos que alguien también nos enseñe. Y mucha gente, hermano amado, menosprecia a los pastores, menosprecia a los maestros, cuando son los encargados, hermano amado, de llevar doctrina dentro de la iglesia, los encargados de la enseñanza dentro de la iglesia. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:1, tengan cuidado con los profetas y los falsos maestros que introducirán encubiertamente doctrinas
y herejías, enseñanzas apartadas de la palabra del Señor. Hermanos, los 5 ministerios Dios los ha puesto, o Dios ha levantado 5 ministerios entre los hombres en medio de la congregación para la edificación de la iglesia. Pero pareciera, hermano amado, que hoy por hoy se entiende que son grados jerárquicos, jerarquía, uno mayor que el otro. Son puestos de servicio. Y los 5 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 trabajan para que, hermano amado, edifiquen a la iglesia. Y ninguno es mayor que el otro, tienen jerarquía. Decía que este es el maestro, este es el apóstol, este es el evangelista, y este es el profeta, y este es el pastor. Todos se sujetan al pastor, todos llegan al pastor. Todos necesitan del pastor. Todos deben sujetarse al pastor. Todos deben obedecer al pastor. El ministerio que no se sujeta al pastor es que está fuera de lugar. Es que están dando desordenadamente y no como dice la palabra de Dios. Los 5 ministerios son, hermanos queridos, para que la iglesia se edifique, para que el cuerpo de Cristo se prepare para el día de la redención. Necesitamos entender que necesitamos los 5 ministerios. Pero cada uno debe trabajar en su área. Ninguno es mayor. Ningún ministerio representa grado jerárquico. Son lugares de servicio. Lugares donde el Señor nos permite servir, nos permite trabajar para la edificación del pueblo de Dios. Hermano, entendamos todo esto. Los 5 ministerios son importantes, pero ninguno es mayor que el otro. Son lugares donde Dios nos permite servir, trabajar en su reino. Y en el lugar que Dios nos ha puesto, edificar a la iglesia. Yo veía en la palabra del Señor y veo y le invito a revisar en su Biblia. Cuando Dios le llamó a un apóstol, al paso de los días no cambió su ministerio. Cuando Dios llamó a los pastores, al cabo de los días no cambiaron su ministerio. Y vemos gente que un día es pastor, a los 3 meses es profeta, a los 4 o 5 meses después es apóstol, después arcángel, querubín, no sé. Si Dios te llamó por pastor, eres pastor. Punto. Si Dios te llamó por profeta, eres profeta y punto. No, ahora ya no soy profeta, ahora soy apóstol. No, ya no soy pastor, ahora soy apóstol. No soy más pastor, ahora soy evangelista. O sea, entendamos que Dios no se equivoca cuando nos llama. Que Dios cuando te llama a un ministerio es para que cumplas ese ministerio. Pero hoy a veces, hermanos, seguimos la corriente contemporánea. Todos son profetas, todos son apóstoles, todos queremos ser profetas, todos... No. Si Dios te llamó por pastor, quédate como pastor. Si Dios te llamó como evangelista, quédate como evangelista. Porque ahí Dios te quiere. Ese es tu lugar de batalla. Ese es tu lugar de servicio. Dios no se equivoca cuando nos llama. Cuando el hombre nos llama, cuando el hombre nos pone títulos, es otra cosa. Porque el hombre se equivoca, es falible. Pero Dios no. Dios no se equivocó en decir que eres pastor y mañana apóstol. No. Si Dios te llamó por pastor, en ese ministerio quedarás. Porque ahí Dios hermano, te va a usar. Hay gente que, hermano, anhela que alguien le nombre profeta, y yo quiero ser profeta, y busca que alguien le ponga la mano, le diga te unjo como profeta. Pero ese es el hombre.
Ese no es Dios. No, ahora ya no eres profeta, ahora vamos a ponerte el llamado apostólico. ¿Será que Dios se equivocó y no era profeta? ¿O que el hombre está cambiando el ministerio poniéndole título? Hermano, el ministerio te lo da Dios. Y te aseguro por la palabra de Dios que Dios no cambia. El llamado que Dios te hace es el llamado con el que debes de quedar. Porque ahí serás efectivo. Ahí eres útil en el reino de los cielos. Y no te sientas pequeño por ser pastor o por ser maestro. O por ser evangelista digas, no, yo soy pequeño, solamente soy evangelista. Y el profeta y el apóstol están por encima. Yo soy sola. Tú estás en línea jerárquica a la par. Los 5 ministerios, no hay uno mayor y uno menor. Los 5 son iguales, son lugares diferentes, pero los 5 son lugares de servicio. ¿Cuál es el objetivo? Edificar el cuerpo de Cristo. Nada más. Pero hemos malentendido en este tiempo todo esto. Y esto está trayendo confusión. Está trayendo, hermano amado, a exposición el orgullo, la soberbia. Hay pastores, sí. Evangelistas, sí. Profetas, sí. Pastores, sí. Pero sea Dios quien te llame. A mí Dios me llamó como pastor. Lejos de mí está anhelar un ministerio profético, un ministerio apostólico, porque Dios me llamó para ser pastor, punto. Y yo voy a servir al Señor en el lugar que Dios me ha dado. Y no por eso somos menores, inferiores, pequeños. No. En el reino de Dios dice, no hay hombre ni mujer, judío ni griego, todos somos iguales. Y hablando de ministerio, ninguno es superior. Son lugares de servicio, repito hasta el hartazgo. Lugares de servicio, nada más. Que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir el ministerio en el cual Dios nos ha llamado. El ministerio al cual Dios nos ha puesto para servir en ese lugar y honrar, hermano amado, el reino de Dios con nuestras vidas, aceptando el desafío y el llamado a ese ministerio. Vamos a orar y que Dios bendiga a todos aquellos que van a poder oír ese pequeño fragmento de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Honramos tu nombre y tu presencia, Señor, en este lugar. Bendice a todos aquellos, Señor amado, que van a oír esta transmisión, que van a oír estas palabras. Y tú despiertes en ellos, Señor amado, el ser fieles al llamado, fieles al ministerio que tú, Señor amado, en tu sabiduría plena, en tu soberanía has impuesto y has llamado a cada hombre, a cada mujer, Señor amado, para que cumpla y desempeñe esa función con el objeto de preparar a la iglesia, con el objeto de edificar a la iglesia, porque para eso Dios nos ha llamado. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.